Desinformación no es otra cosa que dar información manipulada para lograr ciertos fines. ¿Cómo puedes manipular la información? No es mentir, ojo, manipulada. Hace unas semanas, IDL Reporteros publicó por todo lo alto y disfrazada de investigación este informe especial en alianza con el pomposamente llamado Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, con el apoyo técnico de cazadores de fake news, titulado Todos los desinformadores a una contra IDL Reporteros, aduciendo una alucinada conspiración y campaña en contra de su director, Gustavo Gorriti, y de los cuestionados fiscales Lava Jato, Rafael Velabarba y José Domingo Pérez. Los detalles sesgados y convenientes revelan una necesidad inminente de desprestigiar medios, desacreditar testigos y revelar una falsa conspiración que busca, una vez más, victimizarlos. Esta es la versión digital y travestida de investigación de la rosa blanca dejada en la puerta de IDL Reporteros. Cuando el señor Gorriti, el señor Vela, el señor Pérez, cuando hablo de sus adversarios, Patricia Benavides, etcétera, digo la verdad. Pero cuando hablo de ellos, miento. Lo que está muy mal es ponerse como ejemplo de moral y tratar de decir que ellos son los dueños de la verdad, presentando una verdad incompleta. 31 páginas que evidenciaremos en los próximos minutos y que dan cuenta de las medias verdades que esconden en su discurso por defender lo indefendible. Pero además mostraremos parte del documental realizado en Panamá que recoge los serios cuestionamientos, denuncias y los manejos antiéticos de Gustavo Gorriti en los 90 en el diario La Prensa, cuando era su director. La gran sorpresa para mí fue un día que yo abro el periódico La Prensa y 2 planas de las primeras páginas, 2 planas completas, eran dedicadas a mí con un gran titular que decía Sosa versus Sosa. Pero vayamos por partes. Desde el día de su publicación, varios periodistas de investigación alertaron de las gruesas imprecisiones, sesgos y fakes. Así, por ejemplo, lo hizo nuestro director Carlos Paredes en X, porque en una de las tablas publicadas en el informe se consignaba como parte del ecosistema de periodistas desinformadores una cuenta apócrifa atribuida a Aldo Mariátegui, que por supuesto no tiene control sobre ella. Una investigación que, según dicen, les tomó 6 meses, no pudo detectar algo tan primarioso. El portal, que depende económicamente de los aportes extranjeros que recibe la ONG IDL, sacó inmediatamente el informe de redes para editarlo y volverlo a publicar. Pero hay más. ¿Se acuerdan de esta declaración? ¿Cuál es el miedo? ¿A Gorriti? Por favor, hay que cargárselo una vez al caballero. Detallado en la página 2 del informe, habla de esa declaración del exalcalde Rafael López Aliaga, sacada de contexto como una amenaza de muerte, que luego fue replicada en su ecosistema desinformador, el verdadero ecosistema desinformador de los medios de izquierda fanática. Cuando yo presento una noticia, tengo que poner la noticia como es. No puedo agarrar el fragmento. Una cosa es decir, hay que cargárselo en cierto contexto, porque los contextos son importantes, y otra cosa es una amenaza de muerte. Pero para el ecosistema de IDL y sus amplificadores de desinformación, poco importa la verdad de los hechos, como lo hacía Gorriti en Panamá. El informe, que analiza 2 casos en específico y su proyección y amplificación en la noticia que no le conviene, se centra primero en los testimonios de Jaime Villanueva, ex amigo de Gorriti y asesor de Patricia Benavides. Yo he estado presente en las varias reuniones que han habido con José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti. Varias reuniones. Yo fui el que llevó por primera vez a José Domingo Pérez, fui con él a IDL, lo presenté con Gustavo Gorriti y luego de eso hubo varias reuniones, tanto en la oficina de IDL como en la casa del señor Gorriti, como ya le mencioné. En estas reuniones, Gustavo Gorriti era el que diseñaba la estrategia, era el que
él tenía información de Brasil y él le decía a Pérez a quiénes tenía que ver en Brasil, qué era lo que debía preguntar. La noticia se hizo viral por la veracidad y contundencia de lo relatado, y muchos políticos y medios hicieron eco del tema. Pero para el informe de IDL Reporteros, los tweets, titulares y entrevistas que se generaron fueron parte de una conspiración organizada y coordinada por fuerzas malévolas en contra de su director y sus fiscales sagrados. Pero la verdad, dice, siempre se abre camino, y aquella vez los titulares continuaron. Llego a la oficina, él llega ya un poco bebido porque venía de un evento de la Embajada de Israel y él saca 2 copas, una botella de vino, la sirve, me sirve y lo que me dice es vamos a brindar, ya se murió, hemos ganado. En el informe de IDL, este es su segundo testimonio que habría generado una nueva conspiración, aunque las declaraciones de Jaime Villanueva en el estudio solo fueron una parte de todo lo que extensamente habría detallado en el Ministerio Público, en donde además consta como prueba este libro con dedicatoria incluida que el mismo Gorriti le habría entregado a Villanueva ese día. ¿Este informe también está desinformando? Obviamente, como decíamos, la definición de desinformar es justamente convertir una realidad en un fragmento conveniente para ciertos fines. Pero ¿cuáles serían los fines de Gustavo Gorriti con IDL? El documental de su paso por Panamá lo explica muy bien, con testimonios de varios periodistas del diario La Prensa que fueron testigos de excepción. Muy temerario. Un periodismo irresponsable. Yo no sé si es periodista de profesión, pero lo cierto es que pisó muchos callos y jugó con dignidades aquí. Él era una especie de manipulador de las noticias políticas. Este señor le daba el volteo de la noticia a las 3 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo. Y el día siguiente los colegas amanecían con su noticia volteada. O sea, como decimos buen periodismo, también usaba la pistola del periodista para disparar él. Igualmente se puede decir que es una manipulación en el texto de un periodista que debe ser sagrado. Usaba la pistola o el arma que todo periodista tiene, es decir, el texto para manipularlo, calzarlo a su favor y desinformar a la población para sus fines personales y políticos. Han pasado 30 años y nada parece haber cambiado, solo que estamos en Perú y no en Panamá, y felizmente algunos ya despertamos. Él quería que yo abriera una investigación contra el yerno, el esposo de la hija del presidente, porque supuestamente tenía él evidencias de que estaba relacionado con narcotraficantes. Pero tienes que presentármela, yo no puedo abrir causas penales contra cualquier ciudadano simplemente porque alguien diga que está cometiendo algo indebido. Jamás, jamás, jamás. Gustavo Andrés Gorriti, el Engolen, se vende a sí mismo como un periodista independiente y riguroso. Sin embargo, su portal IDL Reporteros no hizo una sola investigación de los corruptos y sentenciados Pedro Castillo y Martín Vizcarra. Tampoco de Susana Villarán, que recibió $11 millones de coima a cambio de entregar los peajes de Lima al cártel brasilero de la corrupción. Una activista que hizo política activa con Alejandro Toledo, otro sentenciado por corrupción. O le hizo media training a Pedro Pablo Kuczynski, junto a su amiga, la reina del media training, Rosa María Palacios. Es cualquier cosa menos un periodista independiente. Ahora es un investigado por tergiversar la acción de la justicia. Bueno, ahí está supuestamente, ¿no?, esta campaña en contra del sacrosanto portal IDL, no todos contra ellos. Yo creo que la versión que nos da Berit Knudsen es muy acertada y quiero citar algunas de las cosas que ella menciona en un artículo. La función del periodismo es servir al interés público, informar incluso hechos incómodos y vigilar a quienes ejercen el poder. Ello incluye a jueces, fiscales, funcionarios y a los propios periodistas. El periodismo se aparta de su rol
cuando deja de iluminar zonas oscuras para proteger una causa o personaje, cuando la información sobre un bando es trabajo periodístico y la del adversario es desinformación coordinada. Y el escrutinio se vuelve selectivo. Como acaba de mencionar al final de su reportaje extraordinario Thaís Casalino, él no mencionó nada sobre la corrupción rampante de Pedro Castillo, sobre los desfalcos absolutamente escandalosos de Susana Villarán, su amiga, su socia en IDL Reporteros, fundadora. Nada, ¿no? Él ha sido activista político con Alejandro Toledo. Le ha hecho media training a PPK, ha estado involucrado políticamente con campañas y con gente. Ese es el trabajo de, ¿no?, seleccionar y atacar a quienes les conviene, lo cual no consideramos nosotros es periodismo. La capacidad de debatir y escuchar ideas incómodas es un pilar fundamental de la democracia. Puede no gustarle la línea editorial de Willax Televisión a Gustavo Gorriti, pero lo que nosotros estamos haciendo es investigar a quien nosotros consideramos tenemos que investigar. No es una campaña orquestada, ¿no?, de manera política en contra de los fiscales intachables de Lavajato, que dicho sea de paso tienen un montón de cosas que explicar y muchísimas señales de riqueza que no corresponden. ¿Ah? Nunca ha dicho nada, por ejemplo, sobre la casa de $500.000 de Marita Barreto, de FICOP. Nada, ni una letra, ni un punto, ni una línea. Tampoco ha cuestionado siquiera la casa en La Molina de $500.000 que tiene su protegido Rafael Vela y cuál es una señal de enriquecimiento ilícito, ¿no?, que debiera investigarse. Continúa Berit Knudsen en su artículo. IDL acusa el sesgo de sus adversarios. Exige transparencia a quienes denuncia sin el mismo rigor para sí mismo. No reconoce la ambigüedad de sus fuentes. Declaraciones de Jaime Villanueva, desestimadas cuando contradicen, pero útiles cuando sostienen su narrativa. No admite zonas grises, errores posibles, excesos o decisiones imprudentes. A ver, esto, por ejemplo, para mí ilustra muy bien el doble rasero de esta gente. Cuando Jaime Villanueva dice cosas que comprometen a Patricia Benavides, las toman como ciertas. Pero cuando él, de la misma forma, denuncia cómo él, siendo testigo, llevó a José Domingo Pérez primero a las oficinas de Gustavo Gorriti y luego a la casa de Gustavo Gorriti, donde él ha sido testigo de cómo le instruía qué cosas tenía que preguntar en Brasil, con quién tenía que hablar y hasta cómo debía victimizarse y echarle la culpa a el fujimorismo. Esa versión de Jaime Villanueva es mentira. Pero lo que dice sobre los enemigos de Gorriti es verdad. Entonces, ¿le creemos a Jaime Villanueva o no le creemos? Porque no puede decir la verdad en algunas cosas que me convienen y mentira en las cosas que no me son cómodas. Villanueva ha denunciado un montón de cosas que comprometen en situaciones muy graves a Rafael Vela, por ejemplo, como un contubernio a través de la congresista Ruth Luque con Perú Libre, de separar de la investigación a Pedro Castillo, a la de los dinámicos del centro que estaba en lavado de activos, y Rafael Vera era el coordinador nacional de este subsistema de la Fiscalía. ¿Y qué pasó? De hecho, Richard Rojas, que estaba viendo el caso, lo separa, tal cual. Se había conversado, como da el testimonio Jaime Villanueva, con Rafael Vela desde el departamento de Ruth Luque, con Vladimir Cerrón, para que ellos legislen en favor de que él pueda ascender más rápidamente el escalafón fiscal. ¿Ya? Y ni hablar de todos los cuestionamientos que hay en torno al acuerdo de colaboración eficaz de Lavajato y el fracaso no absoluto de la gestión de Rafael Vela, que después se quiere poner para la foto al lado del único buen fiscal que tiene este equipo, ¿no?, que es Germán Juárez.
y quiso robar cámara y lo arrimaron los periodistas y querían hablar con el fiscal Juárez, no con él. Entonces, todo esto pues es risible, ¿no? Es un manotazo de ahogado, porque ya la gente no les cree. Y los únicos que los hemos desenmascarado o nos atrevemos a hacerlo porque nos empapelan, nos meten en juicio por todas partes y nos tratan de mantener ocupados, distraídos para que no podamos, ¿no?, hacer nuestro trabajo. Felizmente tienen a la taba pues, de Carlos Rivera, de abogado, que pierde todo, ¿no? Y luego está la versión también de lo de Alan García, que ya hemos visto, ahí está el libro, la fotografía, la han visto con la dedicatoria en la fecha que dice Jaime Villanueva, o sea, adjunta una prueba de que sí estuvo ahí ese día y que sí recibió a Jaime Villanueva. Y es fácil comprobar que ese día hubo un evento en la Embajada de Israel donde estuvo Gustavo Gorriti y vino ya ensalzado seguro por los brindis y le dice esto de que hay que celebrar por la muerte de Alan García. Es la versión de Jaime Villanueva. Y la resonancia, los rebotes que esto tenga en redes no es responsabilidad de los medios que exhiben este tipo de declaraciones, que además sobran también en los expedientes fiscales, en los testimonios tanto de testigo como de colaborador eficaz. Y esa es otra, dicen, no, como colaborador eficaz no puede mentir, porque se le cae la colaboración, entonces como testigo sí. Mentira, como testigo tampoco puedes mentir ante la justicia, te puedes ir a la cárcel también. Eso es perjuicio, perjurio. Ahí está la dedicatoria. A Jaime Villanueva, con aprecio y amistad. Gustavo Gorriti, La Batalla, 16-5-19. Esa es la fecha, pues. Me va a decir que no estuvo con Jaime Villanueva ese día. Hubo el evento en la Embajada de Israel, fácilmente comprobable. ¿Brindaron o no? ¿Cuál es la mentira? Lo que dice Jaime Villanueva es eso. Nosotros no lo hemos inventado, es la versión de él. No está diseñado para hacerle daño. Allá él que brinda por la muerte de personas. Y todo esto que conocemos ahora de lo que hizo en Panamá lo está haciendo exactamente igual aquí. Y bueno, lo de la amenaza de muerte es por demás risible, ¿no? Porque cargárselo a este señor no significa en el contexto en el que declara el candidato de Renovación, Rafael López Aliaga, no se puede pues entender eso como una amenaza de muerte, ¿no? Pero ahí sí, los desinformadores alineados a él dicen la verdad. Sí fue amenaza de muerte. Y también así podríamos hacer un gráfico también de cómo todas esas cuentas troles que obedecen también a los intereses de esta gente amplifican, ¿no?, este barro, este lodazal falso en contra de Rafael López Aliaga. Jamás lo ha amenazado de muerte. Hay que cargárselo, no significa que hay que ir a matarlo, ¿no? Hay que confrontarlo, hay que investigarlo. Efectivamente, él está cometiendo aquí una serie de potenciales delitos que deben ser esclarecidos. ¿Por qué tiene miedo de que se le investigue? ¿Por qué el Ministerio Público no lo toca? Todas las declaraciones que comprometen a Gustavo Gorriti, incluida la influencia que podría tener en el nombramiento de fiscales de la Nación, la relación directa que tenía con Pablo Sánchez, la intromisión que tuvo en diligencias fiscales, todo eso está encarpetado, no existe. Pero a nosotros, olvídense, nos caen encima todos los días cartas notariales, denuncias, juicios, ya perdimos la cuenta. Nos están haciendo un acoso legal sin nombre. Pero aquí nadie se queja, no hacemos pataleta, berrinche, no lloramos como ellos porque somos de verdad periodistas valientes. Así que esa es nuestra respuesta a los verdaderos desinformadores de IDL. Y los vamos a seguir combatiendo. Y se van a caer, porque ya la gente se dio cuenta de lo que son.